Buenos días. Continuando con el desarrollo del eje temático número 4, dinámica, vamos a seguir adelante y hoy vamos a presentar los denominados principios de la dinámica. Recordemos, cuando iniciamos el estudio del eje temático número 4, titulado dinámica, dijimos que la dinámica es una parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos, poniendo especial énfasis en tratar de descubrir las causas de los movimientos. Es decir, la dinámica describe cómo son los movimientos, cómo es la trayectoria, la velocidad, la aceleración, pero yendo más allá, tratando de descubrir las causas que originan ese movimiento. Es decir, tratando de descubrir por qué los cuerpos se mueven tal como lo hacen. Bien, también dijimos en la clase anterior que en la física tenemos relaciones causa-efecto. Relaciones causa-efecto, es decir, a una causa le sucede un efecto. El primero que estudió esta relación causa-efecto fue Sir Isaac Newton, que en el año 1686 presentó su obra que en latín se denominaba Principia Mathematica Philosophiae Naturalis, que significa principios matemáticos de filosofía natural, como se la denominaba a la física por ese entonces, filosofía natural. En su obra presentó tres leyes que hoy se conocen como los principios de la dinámica, la primera, segunda y tercera ley de Newton, y que son justamente los que establecen el vínculo o la relación entre la causa y el efecto. ¿Cuál es la causa? La fuerza o las fuerzas. ¿Y cuál es el efecto? El movimiento, concretamente la aceleración. Bien, estas tres leyes las vamos a analizar ahora, denominadas leyes del movimiento de Newton. Entonces vamos a comenzar por la primera. La primera se denomina primera ley del movimiento o principio de inercia. Bien, para considerar algún evento o situación previa a la presentación de su obra por parte de Sir Isaac Newton, podemos mencionar que Aristóteles, hacia el siglo IV a.C., fue el primero que propuso algo, pero si bien vamos a ver que estaba equivocado, él mencionó la siguiente frase, dijo: cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo, éste se mueve. Cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo, éste se mueve. Si la fuerza deja de actuar sobre el cuerpo se detiene. Esta enunciación de Aristóteles obedecía a su forma particular de pensar, que era hacer especulaciones acerca de los eventos o fenómenos observados, pero guiados por la intuición. Y a veces la intuición en la ciencia nos puede llevar a conclusiones erróneas. Bueno, este fue el caso de Aristóteles. Pero era tal el respeto que Aristóteles suponía y lo que él había dicho, que durante prácticamente 2000 años nadie se atrevió a contradecirlo. Recién 2000 años después, hacia principios del siglo XVII, es decir, hacia el 1600, 610 aproximadamente, Galileo Galilei, a partir de una serie de evidencias experimentales, prueba que Aristóteles estaba equivocado y que un cuerpo puede moverse aun cuando no hay ninguna fuerza actuante sobre él. A partir entonces de su gran aporte a la ciencia, sobre todo con la modalidad de trabajo de observación, experimentación y análisis, Galileo Galilei daría por tierra con esta creencia postulada 2000 años antes por Aristóteles. En el mismo siglo, hacia finales del siglo XVII, en el año 1686, Sir Isaac Newton, como les dije al principio, editó su obra Principios Matemáticos de Filosofía Natural, o más comúnmente llamada en la jerga científica como Principia, que en latín significa principios. Allí, Newton propone la primera ley del movimiento, hoy conocida como primera ley de Newton o principio de inercia, y que dice lo siguiente: si sobre un cuerpo no actúa una fuerza neta o resultante, el cuerpo está en reposo o se mueve en línea recta con velocidad constante. Reitero, si sobre un cuerpo no actúa una fuerza neta o resultante,
El cuerpo o está en reposo o se mueve en línea recta con velocidad constante, es decir, con una energía. Bien, a partir de la enunciación de la primera ley de Newton, vamos a ver que la masa adquiere una nueva significación desde el punto de vista de la dinámica. En efecto, la masa, ya sabemos, un cuerpo que ocupa un cierto lugar en el espacio, por ejemplo, esta fibra, ocupa un cierto volumen en el espacio y tiene una cierta masa que está determinada por la cantidad de materia que la conforma. Este es el concepto que veníamos manejando de masa, sobre todo desde el punto de vista de la química, la masa asociada con la cantidad de materia que conforma un cuerpo. Bien, ahora, desde el punto de vista de la dinámica, la masa adquiere una nueva significación. La masa es una medida de la inercia de un cuerpo. La masa, reitero, es una medida de la inercia de un cuerpo. ¿Y qué es la inercia? Veamos el siguiente ejemplo como para considerar qué es la inercia. Porque es algo que forma parte de nuestra vida cotidiana. Imaginemos que tenemos un cajón acá, sobre una superficie horizontal como puede ser el piso. Un cajón que tiene una cierta masa, la masa propia del cajón, que está vacío. Si quiero correr el cajón, porque por ejemplo quiero barrer debajo del mismo la suciedad acumulada, quiero correr el cajón, entonces quiero empujarlo hacia la derecha, ¿qué hago? Le aplico una fuerza F, y entonces será bastante fácil, si el cajón está vacío, desplazarlo hacia la derecha para poder liberar el espacio y barrer ahí abajo, por ejemplo. Pero, si en cambio el mismo cajón, que tiene una masa propia de valor m, estuviese ahora lleno de libros, evidentemente tendría una masa m' mucho mayor. Bien, si ahora el mismo cajón lleno de libros quiero correrlo para poder barrer debajo de él, ¿qué debo hacer? Debo aplicar una fuerza F' mucho mayor. ¿Qué pone de manifiesto esto? Que el mismo cajón, ahora lleno de libros, tiene más masa. Y si tiene más masa, tiene más inercia. ¿Qué es la inercia? Es una medida de la resistencia que un cuerpo opone a cambiar de estado. Eso es la inercia. Una medida de la resistencia que un cuerpo opone a cambiar de estado. Este cajón, cuando estaba vacío, tenía poca masa y por tanto poca inercia. Ofrecía poca resistencia a ponerse en movimiento. En cambio, cuando el cajón ahora está lleno de libros, tiene una masa M' mucho más grande, por tanto tiene mayor inercia y en consecuencia ofrece más resistencia a cambiar de estado. De manera que, si quiero moverlo, debo aplicar una fuerza mucho más grande. Entonces, en este sencillo ejemplo vemos que si la masa del cajón M' es mayor que la masa que el cajón tiene M cuando está vacío, esto implica que la fuerza F' que debo aplicar acá es mayor que la fuerza que debía aplicar en el primer caso. ¿Por qué? Porque el cajón lleno de libros tiene más masa. Y si tiene más masa, tiene más inercia y por lo tanto ofrece mayor resistencia a cambiar de estado cinemático. Porque la masa, reitero, la masa cobra o adquiere ahora una nueva significación desde el punto de vista de la física. La masa es una medida de la inercia del cuerpo. Bien, dejamos atrás la primera ley del movimiento y vamos a pasar a la segunda ley del movimiento de Newton, o también conocida como principio de masa. Y acá sí es donde vamos a retomar la idea en nuestra clase anterior, cuando presentamos el concepto de la dinámica, también lo hemos mencionado al principio. Dijimos que en la física lo que gobierna los fenómenos físicos son las relaciones causa-efecto. Es decir, a una causa le sucede un efecto. Bien, concretamente, en nuestro estudio en la mecánica, que es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, esta relación causa-efecto, ¿cómo la podemos presentar? ¿La causa quién es? Una fuerza o varias fuerzas actuantes sobre un cuerpo. ¿Y el efecto producido sobre él quién es? Una aceleración, la aparición de una aceleración. Es decir, la relación causa-efecto es la relación fuerza aplicada sobre un cuerpo y aceleración aparecida u originada en el mismo. Bien, precisamente la segunda ley de Newton brinda evidencia científica y matemática acerca de esta relación entre la fuerza y la aceleración.
Imaginemos la siguiente situación, como para tratar de entender las experiencias que hizo Newton. Un bloque de masa m apoyado sobre una superficie horizontal. Para mayor sencillez, vamos a imaginar que esta superficie horizontal es una superficie lisa, muy pulida, que no hay rozamiento acá. Entonces, si sobre este cuerpo aplicamos una fuerza F, ¿qué observó Newton? Newton observó que si sobre este cuerpo de masa m se aplica una fuerza F, el cuerpo adquiere una aceleración, se acelera en la dirección y sentido de la fuerza aplicada, adquiere una aceleración A. Bien, pero ¿qué más observó a partir de múltiples experimentaciones Newton? Observó dos fenómenos importantes. Primero, que la aceleración que adquiere el cuerpo, A, es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Directamente proporcional a la fuerza aplicada. ¿Qué significa eso? Significa que si sobre este cuerpo aplico una fuerza F, adquiere una aceleración A. Si luego repito el experimento, pero aplicando una fuerza que sea el doble de F, ¿qué le va a suceder al cuerpo? Va a adquirir una aceleración que va a ser el doble de la que tuvo anteriormente. Pero si al rato reitero la experiencia y aplico una fuerza F que sea la cuarta parte de la que apliqué en el primer caso, el cuerpo va a adquirir una aceleración que va a ser la cuarta parte de la que adquirió en el primer caso. Es decir, ¿qué significa que la aceleración sea directamente proporcional a la fuerza? Significa que la aceleración que adquiere el cuerpo copia o sigue las variaciones que tenga la fuerza. Bien, el segundo fenómeno que descubrió Newton a partir de sus experimentos es que si este bloque tiene una masa m, la aceleración que adquiere el bloque es proporcional a la inversa de m, es decir, directamente proporcional a 1 sobre la masa del cuerpo. Esto, matemáticamente, significa que A es inversamente proporcional a la masa. ¿Qué significa que dos magnitudes físicas sean inversamente proporcionales? Que cambian de manera inversa. Es decir, si a este bloque de masa m le aplico una fuerza F, adquiere una aceleración A. Pero si al rato al bloque este le coloco arena en su interior, de manera que la masa ahora sea el doble, ¿qué va a suceder cuando le aplique la misma fuerza? La aceleración va a disminuir a la mitad. Es decir, los cambios que sigue la aceleración son inversos a los que sigue la masa. Bien, a partir de estas experimentaciones, Newton concluyó que la relación matemática que vincula la aceleración con la fuerza es esta. A es igual a F sobre M. ¿Qué significa esta expresión? Esta expresión dice que si sobre un cuerpo de masa M se aplica una fuerza F, este va a adquirir una aceleración A que vale el módulo de la fuerza aplicada dividido en la masa del cuerpo. Es decir, esta expresión nos permite calcular la aceleración que va a adquirir este bloque de masa m cuando sobre él se aplica una fuerza F. O bien, la podemos escribir en la forma que es más comúnmente conocida, F es igual a m por A. A mí me gusta más escribir la expresión así, porque esta expresión resalta la idea o el hecho de que la aceleración es el efecto y la fuerza es la causa. Es decir, que si sobre un cuerpo se aplica una fuerza, esa causal, ¿qué origina? Origina un efecto que es la aceleración. Muy bien. Esto lo hemos analizado para el caso sencillo de que sobre el cuerpo de masa m actúa una única fuerza F. ¿Qué pasa si sobre un cuerpo como este, visto ahora en perspectiva, actúan varias fuerzas simultáneamente? Por ejemplo, varias fuerzas F1, F2, F3, F4 están tirando del bloque cada una con un módulo, dirección y sentido determinado. ¿Cómo podemos predecir en qué dirección y sentido se va a mover el cuerpo y con qué aceleración lo va a hacer? Bueno, para poder resolver este tipo de esquemas, ¿qué se debe hacer primeramente? A determinar la resultante de todas las fuerzas actuantes sobre este cuerpo. Es decir, aplicando alguno de los métodos gráficos que hemos visto más atrás, el método del triángulo o el método del paralelogramo o el método del polígono vectorial, debemos determinar la resultante de todas las fuerzas actuantes. Llamémosle F sub L, que esta sea la resultante de todas las fuerzas
actuantes sobre el cuerpo. Entonces, sobre este bloque de masa m, ahora sí, la segunda ley de Newton me permite predecir que la aceleración que va a adquirir el bloque A va a ser igual a la fuerza resultante, F sub n, resultante de todas las fuerzas actuantes, dividido en la masa del cuerpo. Es decir, la segunda ley de Newton se aplica de manera idéntica, solo que hay que determinar primeramente la resultante de todas las fuerzas actuantes sobre el cuerpo. Esta expresión que he recuadrado acá permite definir la unidad de la fuerza, la unidad de la cual se expresa la fuerza. En el sistema internacional, como siempre, cuando queremos referirnos a la unidad en la que se expresa una magnitud, la ponemos entre corchetes. En el sistema internacional la fuerza se expresa en unidad de masa por unidad de aceleración. La unidad de masa es el kilogramo masa, que es una unidad fundamental en el SI, por la unidad de aceleración, que es el metro por segundo al cuadrado, y esta unidad recibe el nombre de Newton, en honor, obviamente, a Sir Isaac Newton. Bien, la segunda ley de Newton nos permite concluir o llegar a una consecuencia muy importante. Una consecuencia de la segunda ley de Newton es el peso P. El peso es una fuerza. ¿Qué significa esto? Ya sabemos, imaginemos que este es un planeta, por ejemplo nuestro planeta, y sabemos que los planetas producen en el espacio que los rodea una cierta influencia. Esa influencia se denomina campo gravitatorio. ¿En qué consiste un campo gravitatorio? En una serie de fuerzas sobre cualquier objeto situado en las cercanías del planeta que están dirigidas hacia el centro del planeta. Ese campo de fuerzas se denomina campo gravitatorio. Bien, imaginemos que este es nuestro planeta la Tierra y acá está situado un objeto de masa m, un objeto sobre la superficie de la Tierra. ¿Qué va a experimentar este objeto? Va a experimentar una fuerza dirigida hacia el centro de la Tierra denominada peso. Esta fuerza recibe el nombre de peso y es la fuerza de atracción gravitatoria que el planeta ejerce sobre este objeto situado en sus cercanías. Bien, pero la segunda ley de Newton predice que una fuerza que debe originar al actuar sobre un cuerpo, una aceleración. En efecto, entonces, esta fuerza peso, si actúa sobre este cuerpo de masa m, ¿qué va a originar sobre el mismo? Una aceleración. Esa aceleración, ¿cómo se denomina? Se denomina aceleración de la gravedad G, y ya lo hemos mencionado en nuestro estudio de la cinemática, que es la aceleración con la cual caen los cuerpos sobre la superficie de la Tierra. Y que entonces, de acuerdo con esta expresión, la aceleración mantendrá la fuerza peso sobre la masa del cuerpo, o bien la expresión también muy conocida para vincular el peso con la masa y la aceleración de la gravedad, que nos asegura que el peso P, la fuerza gravitatoria que actúa sobre un cuerpo, es igual al producto de la masa del mismo m por la aceleración de la gravedad presente o reinante en ese lugar. ¿Qué pone de manifiesto esta expresión? Que el peso de un cuerpo depende de su masa, sin lugar a dudas, pero también depende de la aceleración de la gravedad reinante en el planeta donde nos encontremos. Es decir, un mismo objeto que tenga la misma masa m, por ejemplo, de 3 kilogramos masa, en un planeta como la Tierra tendrá un peso P, pero en un planeta como Júpiter, que tiene una aceleración de la gravedad mucho más alta que la nuestra, el mismo cuerpo con la misma masa recibirá una fuerza peso mucho más intensa. ¿Por qué? Porque la fuerza peso depende de la aceleración de la gravedad. Bien, vamos a terminar por último y vamos a encarar con la tercera y última ley del movimiento, la tercera ley del movimiento, principio de acción y reacción. Esta ley viene a complementar el estudio de las dos leyes anteriores, pero sobre todo viene a expresar la relación que existe entre las fuerzas que se ejercen dos objetos que interactúan entre sí. Si dos objetos interactúan entre sí, se ejercen fuerzas mutuamente. Es decir, uno ejerce una fuerza sobre el segundo y el segundo ejerce una fuerza sobre el primero. Bien, esas fuerzas que se ejercen mutuamente se denomina interacción. La tercera ley de Newton viene a presentar la forma de predecir la relación que hay entre las fuerzas con que dos cuerpos interaccionan entre sí. Y hemos presentado acá como ejemplo una mesa situada sobre el piso y sobre ella un florero
un florero que contiene flores naturalmente y agua en su interior. Bien, ¿dónde está sucediendo todo esto? Y en nuestro planeta, en la superficie de la Tierra, donde sabemos que este objeto, el florero, producto de la atracción gravitatoria que el planeta Tierra ejerce sobre él, siente una fuerza vertical hacia abajo denominada peso, y que es el peso del florero, que naturalmente depende de la masa del mismo. Esta fuerza es vertical hacia abajo y dirigida hacia el centro de la Tierra. Pero como el florero está apoyado sobre la superficie de la mesa, está interactuando con la superficie de la mesa, de manera que el florero ejerce esta fuerza sobre la superficie de la mesa. Entonces, debe haber alguna interacción para que el florero no caiga verticalmente hacia abajo, porque acá fíjense, si la mesa desapareciese, por efecto de la fuerza peso, ¿qué sucedería con el florero? Caería verticalmente hacia abajo. Si eso no sucede, es porque la mesa debe ejercer alguna interacción sobre el florero que evite que se caiga. Como vemos, estamos en presencia de un caso donde hay una interacción entre dos cuerpos, el florero y la mesa. Bien, Newton postuló que en este caso postuló la tercera ley del movimiento, que dice lo siguiente: a toda acción le corresponde una reacción igual y de sentido contrario. A toda acción le corresponde una reacción igual y de sentido contrario. Entonces, la fuerza peso que el florero ejerce sobre la superficie de la mesa determina la aparición de una reacción. Esta fuerza peso es la acción que el florero ejerce sobre la mesa. Y determina la aparición de una reacción que es N, la reacción normal de la mesa sobre el florero. ¿Cómo son estas dos fuerzas? Son iguales y opuestas. ¿Qué significa eso? Que tienen igual módulo, igual dirección, sentidos opuestos y están aplicadas en cuerpos diferentes. Es decir, la fuerza peso, el florero la ejerce sobre la superficie de la mesa. En cambio, a la reacción normal N, la mesa la ejerce sobre la base del florero. Actúan sobre cuerpos diferentes. ¿Cómo se expresa matemáticamente esta relación? Diciendo que la fuerza peso, que es la acción, es igual a menos N, que es la reacción. Es decir, esta expresión matemática dice que estas dos fuerzas son igual módulo, igual dirección, de sentidos opuestos, por eso el signo menos, y actuando en cuerpos diferentes. Estas dos fuerzas constituyen lo que comúnmente denominamos una pareja de acción y reacción. Estas dos fuerzas son una pareja de acción y reacción. Esto explica, por ejemplo, por qué, típico del verano, andamos en hojotas y accidentalmente golpeamos la pata de la mesa. ¿Por qué nos duele el pie? Si la persona que golpeó la pata de la mesa ejerce una fuerza sobre la pata de la mesa, ¿por qué nos duele el pie? Porque en virtud de la tercera ley de Newton, la pata de la mesa reacciona con una fuerza igual y contraria sobre nuestro dedo, que es la que nos produce el dolor. Es decir, cada vez que nos golpeemos un dedo contra la pata por andar en hojotas, contra la pata de la mesa o de la cama o de una silla por andar en hojotas en verano, acuérdense de la tercera ley de Newton del movimiento. Muy bien, de esta manera hemos presentado los principios de la dinámica, la primera, segunda y tercera ley de Newton, que vienen a permitirnos relacionar la causa y el efecto. ¿La causa quién es? La o las fuerzas actuantes sobre un cuerpo. El efecto producido, ¿cuál es? La aceleración adquirida por él. Muy bien, de esta manera hemos llegado al final de esta clase y nos vemos en la próxima. Hasta luego.